ahora vamos hasta la sede del ex Congreso, hasta la convención, porque los convencionales de izquierda y centroizquierda lograron acordar una propuesta para realizar plebiscitos dirimentes en materias que no alcancen el quórum de los 2/3. Bueno, ¿de qué se trata? Se lo vamos a preguntar a Josefina de la Fuente. Hola, José. Bueno, pasó a otra comisión y ya le fue mejor en esta que la de reglamento. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Sí, Mati, efectivamente le fue mejor en esta, aunque todavía no se vota, pero probablemente los votos ya están asegurados para que se apruebe este plebiscito dirimente en la Comisión de Participación Popular. Para que se entienda un poco esto, porque es medio enredado, porque hay varias comisiones que tienen que entregar sus informes para que vayan a reglamento. Básicamente, cada una de las comisiones, las 8 comisiones transitorias, entregan una propuesta de reglamento: ética, participación popular, reglamento, comunicaciones, etcétera. Y en la propuesta de reglamento, la semana pasada se cayó este plebiscito dirimente, que se va a volver a votar probablemente hoy o mañana, y probablemente se caiga nuevamente, pero la Comisión de Participación Popular también va a votar esto del plebiscito dirimente, y por tanto, si es que queda establecido y aprobado en esa comisión, también se va a integrar en esta propuesta de reglamento que tiene que votar el Pleno. Es decir, si es que la Comisión de Participación Popular hoy o mañana aprueba este plebiscito dirimente, va a pasar para que lo vea, lo analice el Pleno durante probablemente 2 semanas más aproximadamente. Lo que sucedió hace pocas horas, ayer en la noche, para ser más específico, es que se pusieron de acuerdo convencionales de la izquierda y de la centroizquierda, como tú bien decías, del Frente Amplio, del Partido Socialista, representantes de pueblos originarios, movimientos sociales, Lista del Pueblo, Partido Comunista, cerca de 19 convencionales que son parte de la Comisión de Participación Popular, para entregar una propuesta de plebiscito dirimente o intermedio, que básicamente lo que se busca hacer es consultarle a la ciudadanía qué es lo que opina respecto de materias donde aquí no se haya alcanzado los 2/3 de quórum, pero sí un quórum, por ejemplo, de 3/5. Es un mecanismo de desbloqueo, dicen quienes proponen esta iniciativa, para que la ciudadanía finalmente ayude a resolver la votación de normas que aquí no se pudo conseguir el acuerdo. Ahora, este plebiscito dirimente tiene que se puede hacer si es que el Congreso Nacional, por ejemplo, realiza una reforma para que se pueda convocar a este plebiscito. Y esto es importante porque lo que se establece en esta indicación que ingresaron estos 19 convencionales es que se tienen que hacer las reformas a las normativas pertinentes. Eso es lo que dice en este documento. Básicamente se le pide al Congreso Nacional que colabore con una reforma para que se pueda convocar efectivamente a un plebiscito, ojalá organizado por el Servicio Electoral. Partamos escuchando lo que dijo Valentina Miranda, que es una de las impulsoras de este plebiscito intermedio dirimente, convencional del Partido Comunista, y también Tomás Laibe del Partido Socialista, que también fue protagonista en esta negociación de la centroizquierda para poder llegar a esta indicación. Y es bien interesante lo que él dice, porque habla del rol que podría tener este Congreso, si no el próximo Congreso, que también podría ser bien relevante para aprobar eventualmente una reforma que permita convocar a este plebiscito. Escuchemos lo que dicen ambos. La iniciativa popular de norma también es un mecanismo el cual estamos impulsando. Y creemos que hoy día el reglamento de participación tiene que representar el sentir de esta falsa democracia que hemos vivido durante estos últimos 30 años y que queremos transformar. Hoy día la importancia de haber llegado a este acuerdo, yo creo que nos abre un camino importante a lo que pueda ocurrir más adelante, y por supuesto abre la disposición y pide, por supuesto, no por favor, sino que más bien mandata a los otros poderes del Estado a tener la voluntad política de poder abrir los espacios a este proceso histórico donde la gente tiene que dirimir. Yo espero que el Congreso también entienda el rol que tiene que tener de colaborar con las discusiones, acompañar nuestras discusiones, para así materializar la gran expectativa que hay de que tengamos un proceso verdaderamente participativo. El plebiscito dirimente va a tener tiempo, nosotros tenemos que entrar a las discusiones de fondo. Nosotros creemos que a la hora que tengamos las controversias respecto a los temas va a ser el próximo año, por lo tanto vamos a tener un próximo Congreso instalado, y ahí vamos a velar porque tengamos un gran acuerdo político por esta reforma constitucional.
Y uno de los aspectos interesantes de esta indicación, que firmaron 19 convencionales, como yo te decía, Mati, es que tienen las firmas y la aprobación de representantes del Frente Amplio. Un Frente Amplio que estaba un poco reticente al principio a sumarse a alguna iniciativa respecto a este plebiscito dirimente, porque ellos decían que se necesita una reforma y ellos inicialmente habían planteado que se hiciera una consulta municipal, por ejemplo, que no fuera vinculante. Sin embargo, como después se incluyó en esta indicación, se destaca que se tienen que hacer reformas y por tanto no es la convención la que puede convocar un plebiscito organizado bajo el servicio electoral de manera autónoma, unilateralmente, sino que efectivamente se tiene que hacer una reforma por parte del Congreso Nacional y se deja eso especificado. Entonces se sumaron a esta iniciativa. También se va a sumar, o eso dijo Fernando Atria, que va a votar a favor de esta indicación cuando se vea en el Pleno, en esta indicación que va a salir de la Comisión de Participación Popular, porque dice que ahora hay más detalles y se especifica entonces que se tiene que reformar, hacer una reforma de la normativa pertinente para que se pueda llevar a cabo entonces este plebiscito dirimente intermedio en caso de que haya alguna norma que desbloquear. Fernando Atria además aclaró que, por ejemplo, cuando se discuta esto en la Comisión de Reglamento, el tema del plebiscito dirimente, ahí lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque la indicación que hay en la Comisión de Reglamento dice que es más bien general y simplemente plantea la opción de hacer un plebiscito, pero no hay una bajada concreta respecto de qué mayoría se alcanza, etcétera. Un detalle que sí tiene la indicación de la Comisión de Participación. Es un poco enredado, como yo les decía, pero vamos a escuchar lo que dijo Constanza Schönhaut y Fernando Atria al respecto, a ver si es que se aclara un poco más el panorama respecto de lo que va a pasar en los próximos días. Para nosotros es fundamental que lo que ofrezcamos o propongamos a la ciudadanía sea algo que sea viable. Y en ese sentido veíamos con preocupación en un principio el cómo íbamos a llevar adelante un plebiscito a través de las instituciones electorales sin tener la facultad directa como convención para poder hacerlo. Y finalmente, convencidos de que era mucho mejor tratar de hacer un proceso institucional universal de participación, es que decidimos incorporar un artículo respecto a cómo vamos a implementar este plebiscito. Y eso efectivamente requiere que los poderes constituidos, en particular el Congreso y el Ejecutivo, se pongan a disposición de realizar las reformas constitucionales y legales que habiliten este plebiscito de carácter vinculante. La propuesta que sale de participación dice lo que reciba 3/5, lo que sea votado por 3/5, pero no sea votado por 2/3, se plebiscitará en la medida en que el Pleno, por mayoría, decida plebiscitarlo. Entonces ahí hay una diferencia importante. Y segundo, la propuesta que sale de participación entiende que la convención no puede ella misma organizar un plebiscito en el sentido de imprimir los votos, disponer las urnas, etcétera, que eso lo hace el CERVEL y que el CERVEL, sin embargo, necesita, para estar habilitado para actuar, una reforma legal y o constitucional, y eso se reconoce en la propuesta que sale de participación. Ya, y la propuesta no le cayó bien a muchos convencionales. Por ejemplo, fue a Chayín, quien ahora de este nuevo colectivo, el colectivo de la Apruebo, decía que él no está a favor de aprobar este plebiscito dirimente, este plebiscito intermedio, por varias razones. Una de ellas, esgrime él, es el tiempo. Tampoco están de acuerdo Felipe Mena, que es de Chile Vamos y que es parte de la Comisión de Participación Popular. Lo mismo Raúl Celis, de Renovación Nacional, que son parte de esta instancia también, que debería votar hoy o quizás mañana el tema del plebiscito dirimente. Hoy o quizás mañana, principalmente porque el comparado es bien extenso y la parte del plebiscito dirimente está en la parte del medio más o menos del comparado, que tiene como 140 páginas aproximadamente, así que seguramente se va a ver al final del día o quizás mañana. Bueno, escuchemos lo que dicen convencionales de Chile Vamos y también del colectivo de la Apruebo Fachain respecto a por qué ellos no respaldan entonces la realización de este plebiscito dirimente. Vamos a tener muchos mecanismos de participación ciudadana y esta participación va a ser incidente. ¿Cuál es el problema de los plebiscitos? Tiene a mi juicio dos problemas. Uno formal, que de alguna manera está en contra de lo que se establece en el capítulo 15 de la Constitución Política, porque se saltaría el tema del quórum de los 2/3, pero además porque en definitiva tenemos poco tiempo, no depende de nosotros organizarlo, y además porque desincentiva el acuerdo. Desincentiva el acuerdo. Si yo en definitiva puedo llevarlo todo al plebiscito, entonces desincentivo la posibilidad de construir acuerdos. Y creo que lo que requiere una constitución que sea sostenible en el tiempo es que tenga los mayores niveles y la mayor base de acuerdo posible. Nosotros no estamos de acuerdo con los plebiscitos dirimentes por diferentes razones. Primero, tenemos reglas preestablecidas. Los 2/3 son unas reglas que están preestablecidas en la Constitución y esto significa buscar saltarse esa regla.
Segundo, creemos que es un principio bien elitista en donde la autoridad determina qué es lo que se va a plebiscitar, cuándo se va a plebiscitar y cómo se va a plebiscitar. Además, nosotros hoy lo que requerimos es reconciliación en el país. No requerimos plebiscitos que generen barras bravas y que dividan y polaricen. Y además, adicionalmente, ¿cuánto cuesta un plebiscito? Hoy un plebiscito está sobre los 20.000 millones de pesos en relación al plebiscito de entrada que tuvimos. Se corre el riesgo de transformar este plebiscito intermedio en un verdadero tutti frutti, donde se combinen elementos populistas con otros que no lo son. En mi opinión, la Constitución es un solo todo, un solo cuerpo, y no corresponde estar tomando diversos aspectos para convertirlo en un verdadero tutti frutti plebiscitario. Tampoco me parece adecuado que voten personas de 16 años o mayores de 16 años que incluso en materia penal tienen una responsabilidad distinta a los que son mayores de edad. Ahí habían entonces algunos de los argumentos en contra, el tema del presupuesto, el tema del tiempo, que tampoco está establecido en las reglas con que se norma la convención, establecido desde antes. Esos son parte entonces de los argumentos de quienes están en contra de hacer este plebiscito dirimente. Lo cierto es que para quienes están a favor de hacer este plebiscito intermedio para desbloquear entonces estas normas donde no se alcanzan los 2/3, ellos dicen que de todas maneras su plan A es que el Congreso Nacional apruebe una reforma para que se pueda convocar este plebiscito y sea organizado por el Servicio Electoral. Entonces, algo tiene que decir el Congreso Nacional al respecto, si no es este, quizás el siguiente. Escuchemos lo que dijeron el día de hoy los senadores Jimena Rincón y Francisco Chaguán respecto a esta iniciativa de plebiscito dirimente que emana de acá, de la Convención Constitucional. Ellos pueden en la nueva Carta Fundamental establecer los plebiscitos dirimentes como una forma, ¿no es cierto?, de avanzar. Pero eso es en la nueva Carta Fundamental. Respecto de la actual, las reglas son claras, ellos tienen un mandato ciudadano, convocamos a la ciudadanía para ir a votar. Primero, si querían o no querían una nueva Constitución, y segundo, quiénes eran los que la tenían que escribir. Y las reglas se discutieron, se analizaron y se concordaron. Por lo tanto, un cambio de reglas requiere que eso se reforme en la Constitución actual y no está dentro del escenario. Claramente la Convención Constitucional tiene que respetar las reglas del juego y eso implica efectivamente abocarse a poder establecer un proyecto de Constitución bajo las normas que aprobó el Parlamento. Cualquier solución alternativa por fuera de las reglas adoptadas para iniciar el proceso convencional constituyente, como también las votaciones habilitantes para ese proceso, me parecen que están fuera del marco constitucional. Bien, entonces hay que esperar cómo queda la indicación, si es que se aprueba o no en la Comisión de Participación Popular. Yo te decía, Mati, que están más o menos asegurados los votos, pero eso no significa que va a ganar esta opción porque lo tiene que ver todavía el Pleno de la Convención Constitucional, 155 convencionales que vamos a ver si están a favor o en contra de hacer este plebiscito intermedio, y vamos a ver, por ejemplo, si es que el Frente Amplio convoca o cuadra a todos los convencionales del Frente Amplio, lo mismo con el colectivo socialista. Ya vimos que el colectivo del apruebo no está a favor, al menos no todos. En Chile Vamos definitivamente en su mayoría no están a favor de este plebiscito intermedio, así que habrá que ver si es que los distintos colectivos se cuadran o no con la idea, y eso probablemente lo vamos a saber la semana del 6 al 10 de septiembre aproximadamente, cuando se vote finalmente este reglamento. Muy bien, Josefina, muchísimas gracias por esa información. Luego vamos a ahondar también en este tema con uno de los constituyentes, Marcos Barraza, va a conversar con nosotros durante Hoy es Noticia. Muchas gracias. Nos vemos.